De acuerdo a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, cada día ocurren más de 2.000 lesiones oculares en el trabajo. Estas serias estadísticas se agravan cuando tomamos en consideración que más de un 30% de las lesiones requieren de hospitalización y muchas de estas en lesiones con pérdidas de tiempo. Lo peor de todo es que muchas de estas lesiones se pueden prevenir mediante el uso de los controles, la protección adecuada y algo de sentido común. Las lesiones oculares son un problema serio. Aprecie sus ojos para que usted no se convierta en una estadística. En este video discutiremos algunas de las formas más comunes para que usted pueda prevenir las lesiones oculares. El contenido de este video cubrirá alcance y aplicación, peligros potenciales para los ojos, evaluación de los riesgos, programa de protección ocular, capacitación, lentes de contacto y correctivos, procedimientos de emergencia. La Administración de la Salud y Seguridad Ocupacional, OSHA, dictamina que los empleadores proporcionen un sitio de trabajo seguro y saludable para todos los empleados, contratistas y visitantes. Cuando los empleados se ven expuestos a riesgos en el sitio de trabajo que pudieran afectar a sus ojos, los empleadores deben proporcionar los controles administrativos y de ingeniería para tratar de eliminar o disminuir los riesgos. Cuando los controles no sean suficientes, los empleadores deberán proporcionar la protección ocular adecuada o equipo de protección personal, EPP, y capacitar a los empleados en su función y su uso correcto. A pesar de que muchas personas usan el EPP, este se considera como el último recurso para la protección contra las lesiones. Si usted trabaja en el campo de la construcción, la fabricación, la salud u otras áreas, quizás se encuentre bajo riesgo de una posible lesión ocular. Mientras que la mayoría de las lesiones oculares son causadas por pequeñas partículas o golpes a los ojos por objetos, lesionando a los tejidos o causando abrasiones, pueden ocurrir otros tipos de lesiones. Cosas como las salpicaduras de químicos y mirar directamente a un soplete de soldadura sin la protección adecuada también puede causar lesiones. Existen muchos peligros potenciales oculares en el sitio de trabajo, incluyendo esforzar la vista. El esforzar la vista puede ser provocado por una variedad de razones. La más común es una mala o demasiada iluminación, usar una computadora por largos plazos de tiempo y el uso de los lentes correctivos incorrectos. Si usted trabaja como chofer, el esfuerzo de la vista puede ser un problema serio debido al reflejo del sol, las luces de los demás vehículos y manejar de noche. Impacto. Los riesgos de impacto pueden causar algunas de las lesiones oculares más peligrosas. Los riesgos de impacto por esquirlas incluyen astillas, fragmentos, arena y tierra causados por varias tareas en el trabajo. Estas tareas incluyen burilado, esmerilado, fresado, albañilería, carpintería, aserrado, perforado, cincelado, el uso de las herramientas neumáticas, eléctricas y las accionadas por pólvora para fijar, remachar y el trabajo de abrasión como el lijado. Cualquier operación que irradie un calor intenso puede ser peligrosa para los ojos, incluyendo la operación de hornos, colado, vacío, inmersión en caliente y soldadura. Los riesgos químicos incluyen salpicaduras, emanaciones, vapores y rocíos irritantes causados por cosas tales como el manejo de los ácidos y los químicos, desgrasado, enchapado y al trabajar con sangre. Aún algo tan sencillo como trapear puede crear un riesgo químico. Estos riesgos se pueden disminuir manipulando siempre correctamente a los químicos. Otros trabajos tales como pintar también pueden causar rocíos nocivos que podrían causar una lesión ocular o una irritación. El polvo nocivo puede ser creado por la carpintería, el pulido y la limpieza por chorro de arena y condiciones por lo general polvorientas o de viento. La energía radiante, el resplandor y la luz intensa causados por el corte con soplete, soldadura bronce, soldadura con latón, soldadura, corte con láser,
instrumentos de láser como los de topografía y las fotocopiadoras. Los trabajadores no tienen que estar necesariamente realizando una labor para que ocurra una lesión ocular. Los empleados y los demás pueden sufrir lesiones al trabajar en la cercanía de los compañeros que efectúan las diversas actividades de trabajo que pudieran crear los riesgos mencionados anteriormente. Es imperativo notificar a su supervisor si un compañero o alguna otra actividad estén afectando su área de trabajo y potencialmente provocar una lesión ocular. El empleador deberá completar una evaluación de los riesgos de cada área de trabajo para determinar si existen o haya la posibilidad de que existan los riesgos. Su empleador le proporcionará la documentación concerniente a los resultados de las evaluaciones de los riesgos. La documentación de la evaluación de los riesgos deberá identificar el área de trabajo que haya sido evaluada, la persona que haya certificado que la evaluación se haya efectuado y la fecha de la evaluación de los riesgos. Esta documentación deberá hacerse por escrito y se deberá conservar en el sitio de trabajo. Los empleados deben aplicar los controles de ingeniería y de las prácticas de trabajo para eliminar y reducir los riesgos antes del uso del equipo de protección personal. El EPP está considerado como el último nivel de defensa contra los riesgos. Para poder evaluar las necesidades de protección ocular, se deben tomar estos pasos. Se deberá hacer un recorrido por las áreas en cuestión para identificar y codificar las fuentes de los riesgos. Los peligros se deberán determinar mediante una evaluación de las áreas involucradas, los empleados efectuando las labores y o el grupo de empleados si estos efectúan trabajos idénticos. Las categorías básicas de los riesgos que deberán ser tomados en consideración incluyen aquellos discutidos anteriormente, pero su evaluación puede incluir otros. Asegúrese de incluir estos temas básicos en su evaluación: esforzar la vista, impacto, calor, químicos, polvo, luz, radiación, óptica. Los datos e información obtenidos durante el recorrido y evaluación deberán ser organizados y analizados para permitir una selección correcta de la protección ocular. Cada riesgo deberá revisarse y se tendrá que determinar el tipo, nivel de riesgo y la gravedad de cualquier lesión potencial de cada uno de los riesgos descubiertos. También se deberá considerar la posibilidad de que ocurran riesgos múltiples simultáneamente. La evaluación es el mapa del éxito. No tome atajos al analizar la información obtenida durante el recorrido de evaluación. Si los riesgos existen o pudieran existir, el empleador deberá brindar la protección ocular que protegerá al empleado afectado contra los riesgos identificados en la evaluación. Comunique a todos los empleados afectados las decisiones en cuanto a la selección y seleccione la protección ocular que le ajuste a cada uno de los empleados afectados y asegure que el empleado use el EPP. Recuerde, si su compañía permite que los visitantes entren o pasen por un área afectada que requiere el uso de gafas de seguridad, usted también les deberá proporcionar una extensa protección. Se necesita un programa de protección de la seguridad ocular para proteger a los empleados contra los riesgos identificados en la evaluación de los riesgos. Este programa deberá incluir como mínimo selección, prueba de ajuste, mantenimiento, cuidado y capacitación. La selección de la protección ocular adecuada es de primordial importancia como parte del proceso de la evaluación de los riesgos. No solo porque un tipo de lentes cubra los ojos, estos no podrían ser los correctos para el tipo de riesgo presente. Existen varios tipos diferentes de protección ocular y facial, y es importante comprender la diferencia y objetivo de cada uno de los varios tipos de protección ocular. Las gafas o lentes de seguridad son el tipo de protección más común. La mayoría de la protección está regulada por la norma ANSI Z87, la cual es una guía de la industria para este tipo de gafas de seguridad. Las gafas de seguridad están diseñadas para proteger los ojos de un empleado contra una variedad de riesgos. Usualmente se requieren tipos diferentes de lentes dependiendo del riesgo. Se requiere que los empleados usen gafas de seguridad con guardas laterales cuando haya un riesgo de esquirlas. Los lentes sin guardas laterales no son aceptables con protección ocular contra los riesgos por impactos y la mayoría de las industrias requieren el uso de guardas laterales en las gafas de seguridad.
Los armazones de las gafas de seguridad pueden estar hechos de metal y o plástico. Se pueden usar lentes correctivos, prescripción o resistentes a los impactos. Además, se podrían incorporar guardas laterales en los armazones cada que sea necesario. Las gafas, que algunas veces se conocen como gafas para químicos, protegen al usuario contra impactos, calor, químicos y riesgos de polvos, dependiendo del tipo de lentes, armazón y ventilación. Las gafas se ajustan en la cara rodeando inmediatamente a los ojos, formando un sello protector alrededor de ellos. Esto evita que los objetos se metan por debajo o alrededor de las gafas. Las gafas de seguridad pueden incorporar lentes de prescripción montados por detrás de los lentes de protección para aquellas personas que requieran corrección de la vista. Los armazones de las gafas de seguridad deben ajustarse correctamente a la cara del empleado para formar un sello de protección alrededor de los ojos. Las gafas mal ajustadas no brindarán la protección necesaria. Algunas gafas pueden usarse directamente sobre los lentes de prescripción sin ningún problema. Las gafas ventiladas permiten la circulación del aire a la vez que protegen contra las partículas en el aire, polvo, líquidos o luz. Las caretas se consideran como protectores secundarios para ser usados además de la protección primaria, tal como lentes de seguridad o gafas. Siempre es recomendable usar las gafas de seguridad o lentes por debajo de todos los tipos de caretas, incluyendo las caretas para soldadura. Las micas de las caretas están hechas de diferentes materiales transparentes y en diversos grados o niveles de espesor. Estos niveles deben corresponder con las tareas específicas. Hay equipos de micas y cascos disponibles en varias combinaciones para permitir al trabajador que seleccione el equipo adecuado. Use cascos de seguridad además de la careta cuando le sea indicado. Las micas de las caretas se extienden desde la frente hasta debajo del mentón y a través de todo lo ancho de la cara. Se puede usar cascos para sujetar la mica de la careta y fijar el dispositivo en la cabeza. Para la soldadura, asegúrese que la careta tenga la sombra correcta en la mica de la careta para el trabajo a efectuarse. Los números de las sombras de las micas se calculan por la cantidad de luz visible y se numeran de 2 al 14 basados en una fórmula matemática. OSHA tiene una tabla de las sombras recomendadas para los filtros de los lentes para los trabajos específicos de soldadura. Es altamente recomendado que usted se mantenga a por lo menos 2 sombras del número indicado. Como lo dijimos anteriormente, toda la protección ocular y facial debe cumplir con la norma ANSI Z871-1989 del American National Standards Institute. Todo el EPP ocular y facial deberá estar marcado claramente para hacer más fácil la identificación del fabricante. Se debe cumplir con los requisitos mínimos a continuación para todos los dispositivos de protección. Los protectores deben brindar la protección adecuada para los riesgos en particular para los cuales hayan sido diseñados, tener un diseño y una estructura seguros para el trabajo a efectuarse, ser razonablemente cómodos al ser usados bajo las condiciones indicadas, quedar ajustados y no interferir excesivamente con los movimientos del usuario, ser duraderos, ser limpiados fácilmente, poder ser desinfectados. La protección ocular debe cumplir con los principios de utilización para los riesgos contra los cuales vayan a proteger. Asegúrese de conocer todos los riesgos a los cuales el área podría estar expuesta antes de seleccionar la protección ocular. La protección ocular puede aparentar ser la adecuada para el riesgo, pero en realidad no podría brindar la protección correcta. Por ejemplo, los lentes pueden ser claros con un tinte, fotocromáticos o polarizados. Cada tipo de lente ofrece diferentes niveles de protección. Los lentes pueden tener un tinte y aún así no brindar la protección. Los tintes se pueden ver bien, pero ofrecen poca o no extra protección. Siempre revise las guías del fabricante del EPP para asegurar el uso y la protección correctas. Es importante tomar en cuenta el ajuste y el confort al elegir y usar el EPP ocular y facial. El EPP que no ajuste bien no ofrecerá la protección necesaria y podría causar daños al usuario. Las gafas y lentes de seguridad deben ser ajustadas por un profesionista capacitado en el procedimiento de ajuste. El EPP con detalles ajustables deberá ser ajustado individualmente para asegurar un ajuste cómodo que mantenga el dispositivo en una posición correcta.
Los lentes de seguridad de prescripción deben ser colocados y ajustados por el personal óptico capacitado, tal como un oculista. La protección ocular contra el polvo y las salpicaduras químicas deben formar un sello de protección al ser puestos. Los cascos del soldador y las caretas deben estar correctamente ajustadas para asegurar que no se caigan durante las operaciones de trabajo, creando riesgos de exposición. El mantenimiento es una parte importante de cualquier programa de protección ocular y EPP. Si una pieza del equipo necesita ser reparada, haga que la reparen. No la use. Si no se puede reparar, deséchala y obtenga un reemplazo. Todo el EPP debe ser usado y conservado en condiciones higiénicas y fiables. Se prohíbe el uso del EPP con defectos estructurales u ópticos. Examine los lentes de seguridad, las caretas, etc. antes de cada uso. Los lentes picados y o sucios pueden reducir la visión. Limpie o reemplace los lentes cuando sea necesario. Los lentes con rayones profundos o excesivamente picados son factibles a romperse. Las bandas flojas, sudadas, desgastadas o torcidas no sujetarán a la protección ocular en la posición correcta. Una inspección visual determinará si se ha reducido la elasticidad de la banda hasta un punto más allá de un funcionamiento correcto. Las condiciones atmosféricas y la ventilación restringida pueden causar que los lentes se empañen, haciendo necesario que se limpien con mayor frecuencia. El equipo de protección facial y ocular debe ser limpiado y desinfectado después de cada uso y antes de ser dados a otro empleado. La protección facial y ocular asignada a los empleados por extensos periodos deben ser limpiados y desinfectados frecuentemente. Hay varios métodos para desinfectar el equipo de protección ocular. Es mejor desarmar las gafas o lentes y limpiar profundamente todas las partes con jabón y agua caliente. Enjuague cuidadosamente todos los rastros de jabón y reemplace las partes defectuosas si es necesario. Lave profunda o completamente y sumerja todas las partes en una solución de fungicida, germicida desodorizante por lo menos 10 minutos. Remueva las partes de la solución y suspéndalas o colóquelas en un trastero en un sitio limpio para que se sequen al aire a la temperatura del ambiente o con aire caliente. No enjuague las partes después de haberlas removido de la solución, ya que esto removería el residuo del germicida, el cual mantiene su efectividad después de haberse secado. El EPP siempre se debe guardar en una forma adecuada cuando no esté en uso. Colócalo en un contenedor limpio, a prueba de polvo, hasta que sea necesario. Es de suma importancia seguir las indicaciones del fabricante para las reglas adicionales de almacenado. Trate los lentes de seguridad como si fueran sus propios lentes, ya que el armazón, el puente nasal y las patillas pueden ser dañados por un uso brusco. Reemplace los lentes de seguridad si están dañados. Los empleados que tengan que usar protección ocular deberán ser capacitados adecuadamente. Deben tener conocimiento de por lo menos lo siguiente: ¿cuándo es necesaria la protección ocular? ¿Qué tipo de protección ocular es necesaria? ¿Cómo poner, ajustar, usar y remover? Limitaciones de la protección ocular: cuidado, mantenimiento adecuado, vida útil y desecho de la protección ocular. La capacitación deberá ser conducida por una persona informada y experimentada y presentada de forma tal que le pueda aprender. Cada empleado afectado debe ser capaz de demostrar una comprensión de la capacitación y su aptitud del uso correcto de la protección ocular, antes de serle permitido efectuar el trabajo que requiera del uso de la protección ocular. Los empleadores que permitan que sus empleados usen protección facial y ocular voluntariamente, cuando no sean requeridos por OSHA o el empleador, deben implementar disposiciones limitadas de un programa de protección ocular. Aun cuando la protección ocular no sea obligatoria, el empleador debe seguir la capacitación de OSHA del programa de protección de la seguridad ocular para su uso. Para los demás usos voluntarios, se deberá implementar un programa por escrito de protección facial y ocular que cubra los procedimientos correctos de mantenimiento. Consulte la guía de las reglas de OSHA para el bosquejo y las guías del programa. Se requiere que el empleador reentrene a los empleados cuando los cambios en el sitio de trabajo hayan hecho obsoleta la capacitación previa, los cambios en la protección ocular a usarse hayan hecho obsoleta la capacitación previa, o las deficiencias del conocimiento de un empleado afectado o el uso de la protección ocular muestren que el empleado
no haya retenido la comprensión requerida o la destreza. El empleador debe verificar que cada empleado afectado haya recibido y comprendido la capacitación requerida mediante una certificación por escrito. Este certificado deberá contener el nombre de cada empleado que haya sido capacitado, fecha de la capacitación, el tema de la capacitación. Los registros de la capacitación deben mantenerse en un sitio seguro. Los empleadores deben asegurar que aquellos empleados que usen lentes de prescripción o de contacto usen el EPP que incorpore la prescripción o que usen protección ocular sobre los lentes de prescripción. El polvo y los químicos presentan peligros adicionales a quienes usan lentes de contacto. Algunas compañías no permiten el uso de lentes de contacto al trabajar con químicos o en condiciones polvorientas. Aun cuando es posible que los químicos se vean atrapados detrás de los lentes de contacto en un accidente y causando daños adicionales, alguna evidencia muestra que los lentes de contacto protegen a los ojos en algunos accidentes. Lo que es importante recordar es que los lentes de contacto no sean usados como dispositivos de protección. Si se requiere de protección ocular, por consiguiente todos los trabajadores, incluyendo los que usen lentes de contacto, deben usar los dispositivos de protección adecuados. Los empleados que usen lentes de prescripción también deben usar la protección ocular cuando sea requerido. Existe protección ocular y facial que se pone sobre los lentes. Se pueden usar gafas de seguridad y lentes con la prescripción integrada. Si ocurre una lesión ocular, una pronta acción puede prevenir una incapacidad permanente. Los empleadores deben establecer un plan de primeros auxilios. En el caso de una lesión ocular, sepa lo que debe hacer. Los lavaojos de emergencia deben ser colocados en todas las áreas de riesgo. Se deben colocar las instrucciones para primeros auxilios cerca de los sitios de peligro potencial. Los empleados deben conocer la ubicación de la estación de lavado de ojos más cercana y cómo llegar a esta con una visión restringida, el uso correcto del lavado de ojos de emergencia y cómo enjuagar los ojos. Los empleados deben ser capacitados para que sepan los procedimientos correctos a seguir en caso de un accidente. Los empleados deben reportar los accidentes a su supervisor tan pronto como sea posible. Solicite atención médica inmediatamente si ha ocurrido una lesión ocular. El tiempo es vital cuando su vista o la de su compañero de trabajo están en peligro. Aun cuando la lesión sea menor, repórtala y permita que el personal médico capacitado determine la atención adecuada. Su compañía le proporcionará las instrucciones detalladas acerca de a quién llamar y a dónde reportar los accidentes y lesiones. En el presente, las lesiones oculares son uno de los acontecimientos más comunes en el sitio de trabajo. Sepa lo que debe hacer en caso de una lesión. Use siempre sus lentes de seguridad o caretas para prevenir las lesiones. Si sucede una lesión ocular, nunca la ignore. Solicite atención médica para cada lesión ocular. Si usted sigue los procedimientos de este video, usted podría salvar su vista o la de sus compañeros de trabajo.